Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 31. El paquete. Los elegantes escalones de mármol distinguen a la casa de subastas de la familia Raven de cualquier otra. Tuvieron mucho cuidado cambiando los largos tapices según las estaciones. La combinación de colores actual era naranja brillante y amarillo para marcar el comienzo de la primavera. Mucha gente se entusiasmaría con él ya que era el centro de su propia plaza. Numerosos visitantes entraban y salían por la gran entrada principal. Tanto los comerciantes como los domadores de espíritus venían a comerciar con sus productos. Sin embargo, Clark notó que estaba excepcionalmente ocupado para la hora del día en que entraba. Por favor, espera allí. Un guardia en la puerta principal detuvo a Clark. Lo estaba mirando de arriba abajo. ¿Estás aquí como invitado VIP a la subasta? ¿O estás aquí para un asiento general? Los asientos están llenos, así que tendré que pedirte que te pongas de pie o que vuelvas otra noche. Clark se dio cuenta de que era una noche de subasta y que había terminado allí durante el horario más ocupado posible. Misión: Misterios de la subasta. Requisitos: únase a la subasta de la familia Raven y use el sistema para mostrarle a la familia Raven lo que se les ha ocultado. Recompensa: un boleto para atraparte, notas de crecimiento del dragón Slime. Clark sintió que el sistema y el creador, quien quiera que fuera, lo habían estado observando. El sistema le había ofrecido la recompensa perfecta por lo que necesitaba. No era una posibilidad remota decir que Clark se sentía perdido en cuanto a la forma en que ayudaría a Cream a crecer. Sabía que usar materiales específicos para dragones podría ayudarlo a entrenar la esencia del dragón, pero el resto eran experimentos. Tener las notas de alguien que haya trabajado con dragones de limo sería invaluable. Incluso si solo hubiera registrado tendencias básicas sobre los dragones de limo, entonces fue suficiente. Cream era un misterio para Clark y descubrir detalles útiles sería de gran ayuda. Especialmente si Clark pudiera agregarle su propio conocimiento. En realidad estoy aquí para recoger un paquete para Alexander. Pero si es posible, estaría interesado en la subasta. Clark miró al guardia que se confundió antes de que la luz del recuerdo brillara en sus ojos. Por favor, espere un momento. Encontraré a la joven señorita. El guardia entró corriendo mientras otro esperaba con Clark. Pasaron solo unos momentos antes de que una mujer esbelta saliera detrás del guardia. Estaba vestida con un vestido naranja brillante. Joven señorita, este es el invitado que busca recoger el paquete de Alexander. Hectómetros, tiene su símbolo con usted. No permitiré que cualquiera entre dentro esta noche. Es una ocasión especial. Clark no iba a ignorar la pregunta. La mujer parecía saber exactamente lo que estaba buscando y lo que significaba. Bien. Ese parece ser su símbolo. Ven conmigo y te mostraré a mi abuela. Ella tiene el paquete con ella. Se estaba preparando para ver la subasta pronto. Pero ella y yo tenemos tiempo para ti. La mujer tenía las uñas perfectamente cuidadas y el cabello negro excepcionalmente trenzado. Su forma de caminar atraía la mirada de todas las personas, sin importar quiénes fueran. Puedo adivinar que usted es el subastador. Pasar la noche. Clark dio en el clavo y supo que era cierto tan pronto como la mujer sonrió. Tienes razón. Soy la hija menor de la familia, por lo tanto, estoy entrenada para ser la subastadora principal con mi gatita Starlight. Si te quedas para la subasta, esperaré tus ofertas. Hubo un pequeño guiño cuando dejó a Clark frente a una puerta de madera tallada. Puedes entrar. Rápido ahora. La voz del otro lado era bien envejecida. Cuando Clark entró en la habitación descubrió que la voz coincidía con la de la mujer frente a él. Soy el jefe de la familia Raven. Puedes llamarme Cuervo. Los nombres no son nada profesionales. Que eso sea una lección para niños. Clark no estaba seguro de cómo ella había captado fácilmente su edad, pero siguió adelante. Mi nombre es Fantasma.
También mantendré una postura empresarial. He venido a recuperar el paquete para Alexander. Clark hizo una leve reverencia para ganarse más respeto. Pareció funcionar porque la sonrisa de Raven mostró unos dientes perfectamente blancos. Bien, educado y directo al grano. Mejor que el último estudiante que envió. Ese Alejandro solía venir aquí exigiendo lo mejor de lo mejor. Él era joven y yo estaba mucho menos tranquilo en ese momento. Me alegro de que haya encontrado otro estudiante, eso evita que se meta en más problemas en la naturaleza. Si no es poco profesional, he aprendido que Alexander tiene algunas conexiones por toda la ciudad. Puedo preguntar sobre ellos. Raven se detuvo y se llevó una mano a la barbilla. Le gustaba sentir el poder de controlar una conversación. Dime, ¿qué hay detrás de mí en el estante superior? Clark no estaba seguro de por qué le preguntaban eso. De él, pero lo intentó. Rama de fresno, ultra rara. El árbol de fresno es un árbol que solo crece cerca de climas cálidos y secos. Es el material perfecto para aumentar la fuerza de una bestia de tipo terrestre puro. Una pequeña cantidad de energía de tipo fuego dentro de él hace que potencialmente despierte las líneas de sangre latentes del lagarto de magma. Rama de Ashwood. Clark vio crecer la mirada expectante en el rostro de Raven. Es predominantemente un material relacionado con la tierra, pero también puede contener energía de fuego. Si no recuerdo mal, es posible que pueda despertar ciertas habilidades en un lagarto de magma. Clark hizo que su última parte sonara como una pregunta. Era mejor sonar un poco inseguro. No está mal. No está mal. La chica que fue la última alumna de Alejandro no tenía educación. Ni siquiera podía adivinar qué materiales necesitaba su propia bestia. Le habría dado uno como regalo de bienvenida. Pero ella no fue bien estudiada. Tú, sin embargo, pareces tener demasiado conocimiento. ¿Cuánto tiempo has estudiado? Clark sabía que tal vez había revelado demasiado, pero decidió ser dueño de ello. En lugar de ocultarle cosas a la anciana, sabía que era mejor actuar con confianza. Tenía que ganarse su respeto. He estudiado durante muchos años. Desde que pude hablar encontré formas de aprender. Recientemente he tenido acceso a una biblioteca con más conocimiento del que jamás imaginé. Era mejor mantener su conexión con la academia fuera de su boca por ahora. A pesar de que sabía que Raven sabía de dónde había venido. Uno nunca sabe que pudiera oírlos. No es necesario dar vueltas sobre el tema. Tengo runas en esa puerta para ocultar conversaciones con clientes. Los activé en el momento en que entraste. Pero si te sientes más cómodo, que así sea. Raven se movió para tomar un paquete de un escritorio cercano. Esta es la fruta de viento de cristal que pidió Alexander. Específicamente realizó un pedido permanente si alguna vez se vende uno. Pagará el precio más alto para tenerlo pase lo que pase. Tengo que decir que me gustan ese tipo de ofertas. Fruta del viento de cristal, ultra rara. La fruta del viento de cristal crece en lugares misteriosos en las cimas de las montañas. La mayoría de las bestias serán destrozadas por los vientos si se atreven a acercarse. Esas quienes pueden consumirlo tienen la garantía de despertar una afinidad elemental de viento. Aquellos que lo usan como elemento de evolución o crecimiento encontrarán líneas de sangre o habilidades únicas despiertas. Este es un material de primer nivel para el crecimiento de cualquier bestia. Si este artículo hubiera sido legendario, Clark no habría discutido la rareza. Sintió que lo ultra raro era demasiado poco para la fruta que había vislumbrado. Muy hermosa, ¿eh? La piel de cristal verde esconde una suave carne blanca que contiene una energía eólica extremadamente poderosa. Perfecto para lo que Alexander necesita. Raven se enorgullecía de conseguir los mejores materiales para las subastas. Ahora, te quedarás. Puedes venir a mi cuadro de subastas personal si lo deseas. Pasaste mi pequeña prueba, pero quiero interrogarte aún más. La mirada diabólica en los ojos de Raven hizo que Clark quisiera irse, pero no podía renunciar a la misión que tenía. Capítulo 32. Pequeñas pruebas. No aceptaré un no por respuesta. Decidí que vendrás, te guste o no. Clark estaba a punto de decir que sí cuando Rav decidió que vendría.
Ella le indicó que guardara rápidamente el paquete para Alexander antes de agarrar un bastón de madera elegantemente tallado. Sígueme. Había demasiadas escaleras que conducían al piso superior donde los invitados VIP tenían sus salas de visualización privadas. Pero justo en el medio, donde estaba la mejor vista, había una puerta ornamentada con cuervos tallados en ella. Mi stand personal. Adelante. Raven se acercó a una silla muy cómoda y se sentó en ella. Todavía llevaba su vestido grande que Clark sintió que ella no podía llenar completamente. Tenía brazos y rostro demasiado huesudos y frágiles para tener una barriga tan grande. Pero habría sido de mala educación preguntar y no era tan importante como otras cosas. Te estaré probando un poco cuando comience la subasta. Espero que me digas si estamos vendiendo artículos valiosos o no. Raven se rió levemente. Clark sintió que lo habían contratado para entretenerse y no para hacer negocios. Pero mantuvo la compostura. Haré lo mejor que pueda. Simplemente no me planteen demasiados desafíos. Tengo buena memoria, en su mayor parte, pero encuentro que extraño algunas cosas aquí y allá. El tono tímido hizo reír a Raven de nuevo. Así lo haremos todos en la vida, pero siempre puedes volver a intentarlo a tu edad. Tienes tiempo para llenar los vacíos. Simplemente ilumina a mi nieta ahí abajo. Ella es excelente para atraer la atención y hacer que la gente puje. Terrible en las valoraciones. Tú podrías venderle una piedra diciendo que es una obra de arte antigua y ella podría creerte. El chiste casi hizo reír a Clark. Eso hizo que Debbie se riera levemente. Bestia invisible. Eso tendría sentido. Clark se quedó mortalmente quieto por un momento antes de calmarse. Todavía estaba cubierto y en una habitación privada. Otros no pudieron ver a Debbie y conocer su carta de triunfo. Su atuendo puede delatarlo, pero simplemente asumirían que era uno de los domadores de espíritus con algunos tornillos flojos. Debbie, puedes conocer a Madame Raven si quieres. Clark sintió que Debbie se alejaba de él y lo vio aparecer ante Raven. Ella lo miró atentamente antes de asentir lentamente. Muy interesante. Ponte cómoda, querida. Simplemente no molestes a mi bestia. Ella es territorial. Debbie regresó hacia Clark mientras miraba a su alrededor. No vio ninguna bestia por ningún lado, pero Clark sabía que Raven no sería el tipo de persona que mintiera. Aquí vamos. Presta atención. Aprenderás un poco sobre esta ciudad nuestra. El escenario principal tenía una gran cortina roja que se abrió lentamente revelando un gran tigre blanco. Ese es el gatito Starlight del que habló. Clark no pudo evitar exclamar en voz alta. Sí, mi nieta todavía lo mima como a un gatito. Es vergonzoso, pero ayuda a que la gente sea honesta durante una subasta. El tigre tenía un pelaje brillante que le hizo pensar a Clark en cómo las estrellas brillaban en el cielo. Tenía mucho sentido que este tigre tuviera el nombre de Luz de Estrellas. Bienvenidos a la subasta especial de la familia Raven. Este es un evento que se realiza una vez al año. Los materiales únicos han venido de muy lejos. No solo de otra ciudad, sino de todas partes. Para comenzar bien la noche, tenemos una ortiga. Dime, ¿qué monstruo debería comer eso para crecer? Raven recitó una pregunta de inmediato. Clark usó el sistema para leer las cualidades. Eso le encanta al escorpión de corteza pequeña. Una mascota ideal para aquellos que buscan viajar a lo profundo del bosque. Raven asintió cuando el artículo estuvo a la venta. Cuando se vendió, Clark vio cómo el precio subía hasta un oro entero. Era un material poco común y solo el aperitivo de la subasta. Los siguientes 6 materiales se encontraron de manera similar en lo profundo del bosque y Clark respondió perfectamente a cada una de las preguntas formuladas. Raven se volvió más enérgica con el paso de los segundos. Tenemos aquí lo muy difícil de conseguir, el Jade Moonlight. Fue encontrado en el borde de un acantilado. Esperando caer a la tierra. Pensamientos sobre este artículo. Raven acaba de hacer una pregunta general y tranquila. Era muy diferente a antes. Jade claro de luna, raro este jade claro de luna alguna vez fue verde. Con el paso de los años estuvo expuesto a la luz directa de la luna provocando que se volviera blanco.
La energía interior puede aumentar la fuerza de las bestias que cazan durante las lunas llenas. El hombre lobo es la bestia ideal para consumir esto debido a la energía única que contiene. En comparación, la mayoría de los otros monstruos no se beneficiarán en absoluto de esto. Es inútil para la mayoría de las bestias a menos que sean hombres lobo. Yo diría que debería tener un precio más bajo. Clark vio que el precio comenzaba en 7 monedas de plata, lo cual fue sorprendente. Eso es todo negocio. La familia aquí que tiene grandes bolsillos tiene un hijo con una bestia espiritual hombre lobo. Eso significa que pagarán cualquier precio que establezcamos. Clark observó cómo se demostraba que Raven tenía razón. Un joven pujó por el jade claro de luna hasta el precio de 1 oro y 8 de plata. Un precio radical si alguien más lo comprara. Entiendo. Debe tener una red de información muy sólida para compartir lo que venderá con las personas adecuadas. Creo que podré aprender mucho de ti. Raven parecía ser alguien que disfrutaba de tales elogios. Levantó la cabeza un poco más cuando salió el siguiente elemento. El siguiente elemento que tenemos ante ustedes es muy hallazgo afortunado de un domador que buscaba su próximo día de pago. Este es un gran huevo de tarántula. Cuenta con una velocidad asombrosa y colmillos feroces cuando llega a la edad adulta. Comenzaremos la puja por 2 monedas de oro. El precio era realmente bajo para una bestia así. Pero eso no era lo que confundía a Clark. Eso no puede ser correcto. Rab lo miró con igual confusión. Gusano sin rostro huevo común. El gusano sin rostro es una bestia tipo insecto que puede fertilizar el suelo y ayudar a cultivar. Se considera el mejor amigo de un granjero. Este huevo de gusano sin rostro ha sido manipulado y lo más probable es que muera al eclosionar. La cáscara del huevo en diferentes patrones es la causa singular. Ese es un huevo de gusano sin rostro y morirá. Esa cáscara de huevo es demasiado fina. Alguien te está estafando. Chico. No hagas tales acusaciones a la ligera. Mira más detenidamente y dímelo. ¿Lo juras por tu vida? Raven había visto las habilidades de Clark hasta el momento. Estaba impresionada. Lo suficiente como para tomar en cuenta una sugerencia tan escandalosa. Lo juro por mi vida y mi futuro. Ese no es un gran huevo de tarántula. Se trata de un huevo de gusano sin rostro simulado para que parezca una gran tarántula. Si la persona que hizo eso está aquí lo castigaría. ¿Quieres que lo haga? Clark podría hacer que Debbie le hiciera algún daño a alguien si realmente estuviera presente. No es necesario. Los haré responsables. Raven se puso de pie. Hubo un extraño zumbido que comenzó a llenar la habitación. Capítulo 33. La bestia de Raven. Raven se levantó y el zumbido se intensificó. Largas patas de insecto amarillas asomaban por debajo de su gran vestido. Clark pensó que de alguna manera se había transformado en una bestia tipo insecto. Pero cuando el sistema analizó a la bestia que tenía delante, se sorprendió aún más. Reina de las abejas doradas, ultra rara. La reina de las abejas doradas es una bestia extremadamente rara pero débil. Puede controlar a muchas crías para recolectar comida, derrotar enemigos y apoderarse del territorio. Sin embargo, es muy débil ante los ataques físicos y espirituales. La mejor manera de derrotarlo es atacarlo antes de que invoque a su descendencia. Mientras controla a su descendencia, puede aumentar su velocidad y capacidad de ataque. No enojes a esta bestia. El sistema era claro. Clark estaba ante un peligro increíble. Esta bestia no solo podía derrotar a muchos si no se movía, sino que también podía crear más bestias. En esencia, este era un general con su propio ejército. He oído hablar de una bestia así. La reina de las abejas doradas estaba en una liga propia. Sí, mi reina es muy hermosa. Ahora observe cómo un adulto maneja a aquellos que rompen sus reglas. Toda la sala de subastas quedó en silencio mientras cientos de pequeños zánganos dorados de abejas se apoderaban del aire. Estaban pululando alrededor del huevo de gusano sin rostro, lo que hizo que la nieta de Raven diera un paso atrás. Ella lo sabía. Lo que significa este tipo de acción. Tengo pocas reglas mientras la gente está aquí en mi casa de subastas. No pelear. Sin robo. Y, por supuesto,
Nada de mentir a mis tasadores sobre el origen de lo que desea vender. Este artículo aquí ha sido cambiado por una basura falsa. El huevo anterior que evalué personalmente ha sido cambiado por un huevo de gusano sin rostro arruinado. Jadeos de sorpresa llenaron el salón mientras muchos se encogían ante el creciente enjambre de drones dorados. Clark podía ver la forma de aguijones recubiertos con un veneno ligeramente púrpura. Este era el veneno mortal que los drones usaban para derribar bestias grandes y pequeñas por igual. Serás castigado. La voz de Raven resonó en el pasillo. Mi joven maestro me dijo que tenía que hacerlo. Perdóname. La voz aterrorizada vino de un hombre de cabello graso que intentaba salir corriendo por la puerta. Pero los drones ya estaban allí. Raven sabía bien quién era y a quién servía. Por lo tanto, no tuvo piedad. Gritos frenéticos llenaron el sala de subastas mientras los drones se ocupaban del culpable. Después de unos momentos, el silencio volvió y los guardias vinieron a mover el cuerpo. Los drones tuvieron cuidado de no tocar las posesiones del hombre y solo se ocuparon de su vida. Raven le dio una palmadita en la cabeza de la reina de las abejas doradas. Los drones reaccionaron y levantaron el anillo espacial del hombre hacia ella. Este es mi secreto. Puedo acceder a cualquiera que rompa mis reglas del anillo espacial. Es un privilegio único de los viejos y sabios. Raven le guiñó un ojo mientras sacaba un huevo de bestia prístino. La subasta continuará como debería. Por favor, haga una oferta por el huevo adecuado. Todo este evento había impresionado e inspirado a Clark. No había imaginado que las personas pudieran acceder fácilmente al anillo espacial de otra persona después de su muerte. Luego, además de esto, había sido testigo de una bestia única que podía hacerlo. Esto influiría mucho en sus estilos de bateo y sus estudios durante algún tiempo. Y ahora parece que tienes fondos para pujar por algo. Creo que querrás algo. Clark tomó las monedas de oro sacadas del anillo. Ni siquiera necesitó decir un mundo antes de que Madame Raven hablara de nuevo, por pasar mis pequeñas pruebas y ganarme mi respeto. No muchos tienen ojos lo suficientemente agudos como para atrapar huevos de bestias falsas. Raven se estaba asegurando de que en el futuro ella personalmente mantendría huevos tan raros escondidos en su bóveda antes de la subasta. Por unos momentos, Clark se quedó atrapado mirando el impresionante cuerpo de la reina de las abejas doradas. Estaba muy claro que había sido alimentada con los mejores materiales para crecer lo más fuerte posible. Había casi un brillo en su duro caparazón que la separaba de cualquier otra bestia de la misma especie. Tenemos uno especial. Se encontró en las ruinas más allá del bosque profundo. Este anuncio hizo que Clark volviera a la realidad. Miró hacia los fragmentos de hueso grande que estaban siendo sacados. Huesos de alas de dragón antiguos, ultra raros. Estos son fragmentos de ala de un dragón antiguo. Los huesos han sido erosionados causando una degradación extrema. Anteriormente eran de nivel mítico debido a la esencia de dragón increíblemente densa dentro de ellos, pero ahora son simplemente ultra raros y aún se degradan. Todavía contienen la esencia de un dragón antiguo a pesar de que no está en ninguna parte. Cerca del nivel de lo que había sido. El bit comenzará con 9 platas. Esperamos que alguien tenga buen ojo para estudiar este objeto misterioso. La sala estaba llena de murmullos porque era un objeto bastante único. Pero Clark ya tenía una mano levantada. Oh, ¿te gusta eso? Es un artículo extraño traído por un comerciante que dijo que lo había encontrado cerca de una gran ruina. Al parecer hay muchos así allí, pero es muy difícil irse con ellos. Algo sobre maldiciones. Podrían existir, pero estos huesos llegaron aquí. Raven quería sonsacarle a Clark información sobre ellos, ya que los reconoció. 1 oro y 7 platas. Un anciano gritó su oferta desde el piso principal. Ese hombre es un coleccionista. Él puede subir el precio y usted solo tendrá 23 monedas de oro allí. Oferta sabiamente. Raven disfrutó del espectáculo mientras Clark levantaba la mano y elevaba la oferta a 2 monedas de oro enteras. Conseguiré esto. Y cuando lo tenga, te diré lo que sé. Clark usó esto para su beneficio. Si Madame Raven lo ayudara, seguramente ganaría. Esa es una buena elección. Entonces ganarás esto.
Ella agitó una mano y el hombre se sentó. Entendió lo que significaba la señal. Todos los que asistieron a la casa de subastas de la familia Raven sabían que podían obtener un descuento inclinándose un poco cuando el cabeza de familia estaba a ayudar a alguien a conseguir un artículo para subasta vendido por 2 monedas de oro. Felicitaciones por su nuevo misterio para estudiar. Un asistente guardó los fragmentos de hueso y los llevó lo más rápido posible arriba hacia Clark. Cuando llegó, Clark extendió su anillo espacial para que se los transfirieran. Le entregó los 2 oro y se volvió hacia Raven. Estos son de las alas de un dragón. Están degradados pero son útiles para algo en lo que estoy trabajando. Raven abrió mucho los ojos con sorpresa. Entonces tendré que enviar un grupo allí pronto. Los materiales de dragón son muy raros. Mucha gente lucharía por ellos. Hazme una promesa y mantén esto en secreto. Si lo haces, te reembolsaré una moneda de oro. La oferta era buena y Clark no quería que otros lo supieran también. Con un solo movimiento de cabeza, recuperó una moneda de oro. Clark ahora tenía más dinero que nunca. Antes. Puedo decir que la subasta está llegando a su fin. Me despediré. Muchas gracias por su hospitalidad. Clark aprovechó la oportunidad para irse mientras Madame Raven agitaba una mano. Vio un aliado potencial en el futuro. Uno que traería una gran cantidad de riqueza a su casa de subastas. Pero incluso más que eso. Uno que le traería historias interesantes que contar. Habían pasado algunos años desde que sentía esto por alguien. Capítulo 34, El hombre en las sombras. Debbie, eso fue genial. Vi tantas bestias con personas para ayudar con las misiones. Luego hubo materiales sobre los que nunca había leído. Tenemos una gran ventaja en comparación con lo que tenemos antes. Clark quedó muy impresionado con lo que había aprendido. Además de eso, recién estaba comenzando a cambiar hacia el día siguiente. La luna se estaba poniendo otra vez. Clark había descubierto demasiados potenciales durante sus salidas. Tenía pociones y había visto cómo controlar mejor su propia energía. Se las arregló para recoger un paquete para Alexander mientras le regalaban agujas negras para arrojar que podían regresar a él después de ser arrojadas. Y para rematar todo, tenía nuevo material para que Cream se hiciera más fuerte. Misión Misterios de la subasta, completado, requisitos, únase a la subasta de la familia Raven y use el sistema para mostrarle a la familia Raven lo que se les ha ocultado. Recompensa, un boleto para atraparte, notas de crecimiento del dragón Slime. El dibujo del gacha está en proceso. Lirio de tumba, poco común. El lirio de tumba es una planta que crece en lugares oscuros y oscuros. Puede sobrevivir mejor cuando tiene tierra con carnes podridas a su alrededor. El lirio grave es amado por los no muertos o las bestias altamente espirituales. Poco más se puede hacer con él aparte de usarlo como alimento para este tipo de bestias. Se recomienda que se cultive dentro de un espacio controlado. Me pregunto para qué puedo usar esto. Clark sintió aparecer un pequeño bulbo de lirio grave dentro de su anillo espacial. Quería cultivarlo pero no estaba seguro de tener un lugar donde pudiera hacerlo. Quizás sea mejor guardar esto para más tarde. Podría hacer que mi espacio de domesticación sea un poco mejor para ti. Clark estaba pensando solo en Debbie. Como Cream tenía un material nuevo, Debbie también merecía uno más tarde. La idea le gustó a Debbie, quien solo pudo reír suavemente de alegría. Podía sentir la energía ligeramente espiritual del anillo espacial de Clark. Era lo mismo que oler un caramelo o un postre horneado favorito. También tengo las notas de crecimiento de Cream. Clark sacó el diario que había aparecido dentro de su anillo espacial después de completar la misión. Era un diario marrón andrajoso que claramente había sido usado durante muchos años. Esto será difícil de leer. Al hojear rápidamente las páginas mientras caminaba, Clark descubrió que le costaba un poco encontrarle sentido. Aparte de la tenue luz de la luna para leer, las palabras estaban escritas sin orden. La mayoría de las notas parecían ser frases garabateadas apresuradamente. Hoy encontré un nuevo extraño. Tal vez pueda incubarlo de la misma manera que lo hacen los dragones de la zona. Clark captó esa frase y se dio cuenta de que se trataba de alguien en un área de dragones. Por lo tanto,
la persona había visto dragones derramando su sangre sobre sus huevos para provocar que eclosionaran. Era una forma sencilla de que los dragones transmitieran más energía de su línea de sangre a su descendencia. Pero la mayoría de la gente solo lo sabía por los libros. La criatura más extraña surgió hoy del huevo. Limo, pero también dragón. Creo que el caparazón que se disolvió en su interior era hueso y el nido de arcilla blanca eran viejos huesos de dragón. Esto es similar al nacimiento de una bestia no muerta. Regresé con la cría al nido y consumió los fragmentos de hueso que no estaban demasiado degradados. Después de eso, ganó escamas más duras, pero le falta algo de inteligencia. Leer esto fue más difícil que antes porque algunas páginas tenían algunas gotas oxidadas descoloridas. Clark supo que era sangre pero no había nada escrito sobre lo sucedido. Más adelante en las notas, encontró una página completamente en blanco. El único indicio de que alguna vez se había escrito algo allí era que los bordes tenían pequeñas manchas grises debido al borrado del lápiz. Creo que ya se ha demostrado que consumir un dragón vivo de la misma edad es la mejor manera de mejorar el dragón limo. Es más capaz de absorber la esencia débil que la esencia de un dragón adulto. La esencia del dragón mayor domina a la esencia más débil causando un estado de locura. Debbie, esto es una mina de oro. Tenemos exactamente lo que necesitamos aquí para mantener a Cream sano y salvo. Solo le daremos pequeños trozos de huesos de alas de dragón. Clark iba a seguir susurrándole suavemente a Debbie cuando vio un rostro familiar. Joven, lograste obtener cierto artículo por el que estaba pujando esta noche. Madame Raven lo permitió, así que no iré contra ella. Sin embargo, si buscas materiales de dragón, por favor visita mi humilde tienda de antigüedades. Por el precio correcto. Puedo venderte algo de mi colección. Este era el hombre mayor que había ofertado contra Kalrka al principio por los huesos de las alas del dragón. Se acercó y le entregó una tarjeta de presentación. Me alegro de haber conocido a alguien con gustos similares a los míos. Que tengas una buena noche. La tarjeta tenía los símbolos de una calavera de dragón. Debbie, ni siquiera me di cuenta de que apareció hasta que él quiso que lo hiciera. Es más fuerte de lo que parece. Pero, puede que valga la pena visitar la tienda de antigüedades del dragón cuando Cream necesite materiales nuevamente. Clark vio al hombre desaparecer en la noche. Fue un suceso extraño, pero no lo odió. No había sentido ni una pizca de hostilidad. En cambio, había sentido curiosidad por parte del hombre. Clark volvió a concentrarse mientras leía más notas pequeñas sobre el dragón limo. Descubrió que Cream en realidad podía hacer un cuerpo completo de un dragón sin dejar de ser un limo. Serían materiales que reunió para crear un cuerpo de dragón falso. El limo del que estaba hecho Cream residiría dentro de él manteniéndolo vivo. Esta era una forma simple en que el dragón de limo parecería ser un dragón zombie desde entonces. Eran increíblemente difíciles de manejar. El sonido de Debbie comenzando a reírse junto a Clark devolvió su atención a la realidad. Debbie había tenido cuidado de permanecer alerta desde que el hombre había aparecido tan silenciosamente. Mal defensor ya que alguien había logrado controlar sus sentidos. Buen trabajo Debbie, esas son las personas con las que estábamos esperando tratar. Los dos chicos que Kalrka había escuchado al salir de la academia estaban cerca del grupo de árboles donde Clark se había cambiado de ropa antes. Claramente estaban esperando algo. Y ese algo iba a ser su propio castigo por seguir las órdenes de la familia Cain. Podemos hacerlo sencillo para ellos. Llevarlos a los árboles y luego generar un pequeño incentivo para no meterse con nadie. Tal vez eso les ayude a aprender una buena lección. Clark no tenía intención de ser suave con ellos. Sin embargo, eso no significaba que fuera a asesinarlos brutalmente. Clark sabía que él era mejor que eso. Estos eran solo peones utilizados para abusar del poder. Derrotarlos no haría que nada cambiara en los rangos más altos de sus enemigos. Capítulo 35. Usando tu cabeza. Debbie usó su invisibilidad para escabullirse detrás de los dos chicos que esperaban atrapar a Clark cuando regresara. Todo fue muy fácil ya que ambos niños tenían la misma bestia ciega a muchas bestias espirituales. Pequeño golem de roca, poco común. El pequeño golem de roca es único. Puede crecer mucho más dependiendo de lo que se le alimente.
Está limitado a materiales de piedra, por lo que solo puede ser tan duro como lo que ha comido. Tiene gran fuerza y destreza física pero muy poca habilidad espiritual. La debilidad de cualquier golem es su núcleo, pero también el hecho de que su cuerpo necesita tiempo para reformarse una vez roto. Clark había visto esto como un enorme beneficio. Los dos pequeños golems de roca no podrían sentir a Debbie en absoluto. Además de esto, Clark sabía que los pequeños golems de roca eran lentos. El peso pesado tomó tiempo para moverse hacia un objetivo, lo que significa que Clark tendría ventaja sobre estos estudiantes mayores con sus pasos fantasmales. Oye, ¿escuchaste eso? Creo que alguien se estaba riendo de nosotros. Uno de los chicos escuchó la risa resonante de Debbie comenzando suavemente. Pero para agregar aún más, Debbie intencionalmente revolvió algunas hojas para que pareciera que alguien había corrido riéndose. Es ese niño. Tiene que estar riéndose de que se nos escapará. El mocoso inteligente no sabe con qué se está metiendo. El segundo niño llegó a una conclusión falsa con tanta facilidad que a Clark le hicieron creer que había una brecha educativa importante en este mundo. La mejor parte fue que los dos chicos se habían distraído tanto que no notaron que Clark venía detrás de ellos. Sabía que no podía permitir que sumaran 2 y 2 con su disfraz. Entonces, Clark guardó apresuradamente la máscara mientras sacaba una capa grande que tenía para los días de lluvia. Tuvo la ventaja de ayudarle a esconderse entre los árboles debido a la poca luz. ¿Dónde estás, mocoso? Vamos a mostrarte lo que sucede cuando vas en contra de la familia Cain. Te veremos cambiar de tono cuando el joven maestro te extienda una mano amistosa la próxima vez. Los dos gritaban a la nada cuando Debbie dejó de contenerse. La risa se distorsionó, cambiando de dirección y de volumen. La ira y la energía que los dos chicos habían tenido hace un momento se volvieron frenéticas. No tenían idea de lo que estaba pasando y tampoco los pequeños golems de roca. Los pequeños golems de roca intentaron seguir las órdenes de su domador pero descubrieron que no había un solo objetivo alrededor. Los árboles. Están en los árboles, rómpelos. Ambos chicos gritaron esta orden mientras Clark tenía una idea ingeniosa. Uno que haría mucho más que simplemente vengarse de los dos chicos que intentaban atraparlo. Debbie, sigue riendo durante 3 minutos, luego detente y escóndete detrás de mí. Clark retrocedió y se puso completamente su uniforme. Estaba seguro de que tenía tiempo ya que los chicos estaban muy distraídos. Después de 3 minutos y Clark cambiándose, sintió que Debbie aterrizaba sobre su hombro. Espera, compañero. Moviéndose lo más rápido posible, Clark corrió hacia el puesto de guardia más cercano. Los domadores que custodiaban la ciudad tenían múltiples puestos por toda la ciudad para garantizar que todos cumplieran la ley. Discúlpeme, señor. La voz que Clark imitó era la de un ciudadano preocupado. Su acto tenía que ser impecable. ¿Cuál parece ser el problema hoy? Normalmente no tenemos estudiantes de la Academia Nova corriendo hacia aquí. El guardia tenía una rana de 3 dedos en la cabeza. Uno que parece débil pero que posee habilidades de tipo agua muy poderosas capaces de derrotar a enemigos mucho más grandes que él. Estaba regresando de un recado que me había dado mi mentor y escuché mucho ruido de los árboles junto a la puerta de la Academia Nova. No estaba seguro de lo que estaba pasando, así que tuve que informarlo. No puedo defraudar a mi academia. La pura y honesta mirada de determinación que puso Clark hizo sonreír al guardia. Primer año, Tienes la mentalidad adecuada para convertirte en guardia como yo cuando te gradúes. Te recomiendo encarecidamente que sigas con el buen trabajo. Incluso podrías estar en camino de convertirte en el jefe de guardia de asuntos internos. El guardia elogió al honesto Clark antes de hacer algunas señales con las manos a los guardias detrás de él que descansaban. Clark lo siguió lentamente. Quería asegurarse de presenciar todo pero no ser descubierto. Todavía se oía el crujido de la madera de los árboles. Los dos habían estado tan asustados que ni siquiera se habían dado cuenta de que la risa de Debbie había desaparecido. Sus pequeños golems de roca atacaban continuamente según lo deseaban sus domadores. Nadie sabría qué les pasaba. Sal y haz que tu bestia se retire o entraremos con fuerza. El guardia con el que Clark había hablado gritó las órdenes.
pero no se produjo ningún cambio y el escuadrón de guardias se separó. Cada uno de ellos tenía grandes lanzas y escudos, ya que eran mejores para proteger y atacar desde la distancia mientras sus bestias los apoyaban. Mudarse. Justo cuando el primer ruido de piedra al romperse resonó en el árbol, Clark comenzó a cruzar la puerta. Apenas escuchó a los dos niños gritar mientras los guardias los abordaban y sometían. Y así es como tratamos con dos tontos sin darles una paliza. Eras perfecta, Debbie. La pequeña carcajada de Debbie mostró lo feliz que estaba de que lo elogiaran por sus habilidades. No fue una pelea sino una batalla intelectual. El guardia de la academia era el mismo que Clark había visto cuando se fue. Ah, regresaste. Parece que tuviste un buen viaje por la expresión de tu cara. Bienvenido. Todo salió como debería. Escuché algunos ruidos extraños de los árboles cerca de la puerta, así que espero que no te cause ningún problema. Toma. Clark le entregó al guardia un pequeño cristal de fuego. Iba a venderlos todos pero pensé que a tu cangrejo de magma le gustaría un bocadillo. Clark se alejó dejando al guardia asombrado. Ni siquiera pensé que el niño se dio cuenta de que te escondías allí. No muchos pueden notarlo. La roca cercana se desdobló y caminó junto al guardia. Era bastante grande y tenía una coloración roja humeante en las garras. El cangrejo de lava mordió el cristal emocionado por recibir un regalo durante el aburrido día que custodiaba la puerta. Tendré que agradecerle la próxima vez, lo mismo contigo. Hubo algunos chasquidos de garras antes de que el cangrejo de magma volviera a acurrucarse en el suelo. Parece que nos queda un día hasta que regresemos a clase. Eso significa que podremos entrenar más. Te dejaré meditar conmigo y Cream podrá comenzar a absorber algunos de los huesos de las alas del dragón. Yo también iré. Revise esos libros de biología para encontrar puntos de presión. Esas agujas negras van a ser difíciles de dominar. Clark no iba a detenerse sin más. Tenía las herramientas para hacerse más fuerte y no tenía motivos para quedarse atrás. Capítulo 36, Plan cambiado. Clark. El sonido familiar de la voz de María tomó a Clark con la guardia baja. No había pensado que ella estaría esperando afuera de su habitación. Estabas meditando aquí para esperarme. Nadie había hecho algo así por él antes. Le recordó cuando sus padres esperarían para comenzar a cenar si él todavía estaba afuera jugando. Un recuerdo que le dolía pero que también le hacía querer sonreír. Por supuesto que sí. ¿Sabes lo que sucederá en un día? Vamos a una zona salvaje. Clark se quedó inmóvil. Pensó que la había escuchado mal. ¿Qué zona salvaje? ¿Cuándo? ¿Cómo? No es demasiado pronto. Todas estas preguntas salieron de su boca mientras comenzaba a formular un plan diferente. Una de las clases más antiguas será la mentora de nuestra clase para que podamos ir a una. Solo nuestra clase de élite puede hacerlo. Pero nos dieron 2 días para prepararnos. No estuviste aquí todo el tiempo. Incluso revisé la biblioteca. Esto fue más atrevido de lo que María había sido hasta ahora. Clark estaba luchando por racionalizarlo. Eso deja un día. Estaré lista. Estaba preparando cosas para mi mentor pero ahora me prepararé. María se estremeció levemente al recordar la mirada que Alexander le había dirigido. Estaba segura de que el hombre era poderoso y sabía demasiado. Yo. ¿Quieres prepararnos juntos? Su personalidad mansa regresó cuando le pidió a Clark que entrenara con ella. Eso depende, tienes un arma. Estilos de batalla. Materiales para fortalecer a Lit. La medusa brillante giró en el aire al escuchar su nombre de boca de Clark. Parecía que le había tomado cariño a pesar de que no había interactuado con Clark en absoluto. El tono interrogativo hizo que María se alejara antes de que ella se recuperó de nuevo. Arco, flecha y tiro rápido. Sonaba como si hubiera dedicado mucho esfuerzo a estas 2 habilidades. Whitclark pudo ver que todavía dudaba. ¿Y? Era lo que se había preguntado. El combate cuerpo a cuerpo era algo en lo que todos terminarían sin importar qué arma les gustara usar. Era por eso que Clark podía ser considerado el más fuerte porque la mayoría de los domadores se enfocaban en armas de mayor alcance mientras sus bestias luchaban. Entonces no uses el arco y las flechas en absoluto.
Usa la daga solo contra Cream. Estará listo en unas horas para entrenar. Primero necesito leer un poco. Clark vio que María se había emocionado bastante cuando él aceptó su propuesta de entrenamiento. Pero Clark ya estaba pensando en otras cosas mientras entraba a su habitación. Cream, vas a comer un bocadillo y luego te prepararás para entrenar en combate cuerpo a cuerpo contra María. Cream saltó de la posición acurrucada en la cama de Clark. Estaba seguro de que Cream había estado descansando y no entrenándose como Clark le había ordenado. Y si aflojas, dejaré que Debbie te muerda. Él es tu hermano mayor, necesita mantenerte encaminado. Mientras Debbie se concentraba en Cream, Clark le entregó a Chrome un trozo más pequeño de los huesos del ala del dragón. Toda la actitud de Chrome cambió cuando lo vio. Los fragmentos de hueso tenían dragón. Esencia que Cream podía sentir fácilmente. Eso significaba que sabía exactamente para qué servían. De un solo bocado, el fragmento fue comido y Cream permaneció inmóvil mientras la coloración de las escamas de Cream cambiaba ligeramente para volverse un poco opaca. El color pareció extenderse por todo el cuerpo de Chrome y finalmente llegó a las pequeñas alas. El limo pareció salir de las escamas de las alas y adoptó una forma más dura. Clark estaba fascinado por la forma en que funcionaba este proceso y rápidamente tomó notas adicionales. La forma en que un dragón de limo creció y se adaptó fue muy importante para que él recordara cuando eligiera más materiales para Cream en el futuro. Ahora, mi libro. Clark tenía la meta de leerlo en solo 2 horas. Se autoimpuso para que pudiera comenzar a probar sus teorías y construir una técnica con las agujas negras para lanzar. Quería asegurarse de poder paralizar o incluso derrotar a los mejores con un solo ataque. La forma en que el libro describía la biología era fácil de entender. Muchas criaturas en el mundo tenían una constitución muscular similar. Eso les dio puntos de conexión que eran más débiles que otros. Identificar esos puntos fue fácil para las personas que prestaron mucha atención. Los movimientos de cualquier criatura naturalmente revelaban sus puntos débiles. Clark solo tendría que recurrir al análisis del sistema y a su propia intuición para aprender a evaluar los lugares perfectos para atacar. Las 2 horas pasaron en un instante antes de que Debbie viniera tirando de Clark. Él había sido el único que seguía el paso del tiempo. Gracias, Debbie. Cream, ¿estás lista o necesitas más tiempo? Clark vio a Cream preparándose para irse. Había absorbido y familiarizado con el pequeño fragmento que ya lo estaba rompiendo. Si Clark no tuviera la conexión, todavía habría sentido que Cream quería más fragmentos de huesos ahora. Puedes comer más después de que entrenemos por un tiempo. Si puedes entrenar tu esquiva lo suficientemente bien, incluso te daré algo de la cena que recibo en el comedor. Esta parecía ser la motivación perfecta para Cream. Más comida y más esencia de dragón. ¿Qué más podría querer? Como sus habitaciones estaban muy cerca una de la otra, Clark llegó a la puerta de María en solo 1 minuto. Su golpe provocó un grito ahogado ligeramente agudo antes de que María abriera la puerta sosteniendo una daga envainada. Estás listo más rápido de lo que esperaba. Clark no pasó por alto las leves cicatrices en las manos de María. Ella ya había estado entrenando y Lit había estado curando sus manos cuando cometió un error. Sí, Cream te estará esquivando mientras entrenamos. Deberíamos dirigirnos al campo de entrenamiento detrás de la arena. Está abierto para que todos los estudiantes lo usen en cualquier momento del día. Clark se aseguraría de aprovechar eso cuando entrenara con Cream. Permitiría a la gente pensar que solo tenía una bestia, incluso más que antes. ¿Por qué querías que dejara mi arco? Si Cream esquiva solo entonces, no querrá esquivar desde larga distancia. María no tenía idea de por qué Clark lo estaba configurando de esta manera. Seguramente golpearía a Cream directamente. Necesitas confiar en la daga como si fuera lo único que conoces. Si tienes tu arco, confiarás en él. Clark respondió simplemente. Era una conclusión a la que María habría llegado eventualmente. Pero no pelearé en combate cuerpo a cuerpo. Seré yo quien ataque desde la distancia mientras Cream esquiva también. Clark le mostró las agujas negras a María, quien jadeó de sorpresa. No creía que Clark hubiera estado entrenando con armas desde que golpeó directamente a su primer oponente en la academia.
No era extraño que los domadores usaran sus puños para enfrentarse a las bestias. Por lo general, se les conocía como domadores fuertes y brutales. Cream necesita poder concentrarse en su cuerpo y usarlo para esquivar ataques cercanos y lejanos. Quiero entrenar esto antes para que se convierta en memoria. Cream gruñó suavemente en señal de aprobación. Aceptaría el desafío que Clark le estaba ofreciendo. Capítulo 37. Arma principal. Cream se acercó a María con cautela. Sabía que Clark había dicho que esto era entrenamiento, pero sentía que lo habían colocado frente a un muñeco de entrenamiento en lugar de otro domador. Lit ni siquiera pudo hacer nada ya que los movimientos de las medusas flotantes que podía hacer eran demasiado lentos. Estás demasiado concentrado en una cosa. Mantén los ojos abiertos. Clark le arrojó una aguja negra a Cream y la vio caer al suelo. Oh, no tienes nada de qué preocuparte. La patada mental que se dio a sí mismo fue un duro golpe a su autoestima. No esperaba ser tan malo para sentir el equilibrio de tales armas. El mal lanzamiento hizo que María se animara a atacar. Sus movimientos eran bruscos y esporádicos, pero eso en realidad era algo bueno para Cream. Dado que Cream había nacido recientemente y solo había estado en una batalla en la que le dijeron qué hacer, tuvo que aprender a moverse por sí solo. Mientras Cream comenzaba a saltar de un lado a otro esquivando los frenéticos cortes de María, Clark se concentró. Sostuvo las agujas negras en su mano para entender el equilibrio. No eran unas pequeñas y frágiles agujas de coser. Tenían un peso decente para tener fuerza de penetración contra los monstruos. Junto con esto, estaban afilados hasta un punto perfecto. Si Clark no tenía cuidado se cortaría constantemente mientras los lanzaba. El pequeño rasguño de su lanzamiento fallido fue apenas un corte de papel, pero aún así le enseñó una lección. Necesito transferir mejor la fuerza, murmuró Clark para sí mismo mientras caminaba para recoger la aguja que había arrojado. No había manera de que mostrara el hecho de que podía usar su habilidad tallada en runas para regresar con él. Era otra carta de triunfo en su bolsillo para cuando más la necesitara. Mantén el impulso y úsalo para rodar si es necesario. Solo porque perderías el equilibrio no significa que hayas terminado. Clark vio a Cream tropezar y vacilar. Casi le provocó un corte en la cara. A Clark no le preocupaba que Cream saliera herido, sino que terminara entrenando una técnica deficiente. Lo que también se notó mientras Clark realizaba lentamente los movimientos de lanzar las agujas, fue el hecho de que Cream usó sus alas para agregar velocidad a sus movimientos. Esto no era inusual, pero presenta una forma muy extraña de trasladarse a Clark. Uno que torcía el cuerpo mientras usaba el aire como cojín. En teoría, Clark podría usar la flexibilidad para imitar los movimientos de esquivar y girar. Al ver que María estaba cansada por sus constantes cortes, Clark se apresuró a la batalla nuevamente. Esta vez iba a intentar un ataque de combate cuerpo a cuerpo con las agujas negras. No estaba seguro de si sería viable y esta era la oportunidad de probarlo. Cream sintió que Clark se acercaba y lo esquivó fácilmente, pero cuando Clark intentó apuñalar la articulación de la rodilla de la pierna delantera de Cream, quedó completamente abierto. Un simple movimiento de cola hacia Clark fue suficiente para derribarlo. Cream había ganado por puro instinto. Fue insultante y un poco esclarecedor. No puedo usar esto en combate cuerpo a cuerpo. Estaré completamente abierto cada vez que falle un ataque. Clark estaba molesto consigo mismo. Había olvidado un aspecto tan importante del uso de un arma de largo alcance, específicamente las agujas arrojadizas. Era incluso peor que hubiera animado a María a usar un arma de corto alcance en el entrenamiento porque tendría el mismo problema con el arco y la flecha. ¿Por qué solo quisiste usar las agujas? Parecen precisas y eres lo suficientemente inteligente para hacerlo. Pero no deberías usar algo más también. María tenía más curiosidad que otra cosa por saber dónde iba el pensamiento de Clark cuando se trataba de elegir armamento. Estaba segura de que aprendería un par de cosas al escuchar sus pensamientos. Si los uso, puedo derrotar a monstruos grandes con solo unos pocos ataques. Tienes razón, preciso y mortal. Es perfecto para mi velocidad. Aunque necesito más.
Clark miró alrededor del campo de entrenamiento y vio algunos otros grupos de estudiantes entrenando. Dudo que me gusten las espadas, nunca me han parecido algo con lo que me sentiría cómodo. Además, muchos domadores de espíritus usan espadas. Clark estaba seguro de que la elección genérica le fallaría. Yo también evito las espadas. Conozco gente que las usaba y siempre eran brutales pero predecibles. María casi susurró el final de su frase. Sin embargo, apoyó el pensamiento de Clark, por lo que continuó. No puedo usar un látigo o algo así. Carecen del daño necesario contra bestias brutales y duras. Una chica estaba usando un látigo hacia su objetivo de rango medio. En teoría, el látigo sería bueno para domar a las fieras. Pero en la práctica era un arma defensiva terrible. Clark necesitaría muchos más ataques para causar el mismo daño con cualquier otra arma blanca. ¿Por qué no ser más exclusivo? Puedes usar un arma que no se usa con frecuencia. María había elegido la combinación de arco y daga porque sentía que era adecuada para ella. Sin embargo, sabía que Clark era único y debería tener armas únicas. Masa. Nunca. Nudillos de bronce. No es mi estilo, podría lucir genial con una guadaña o un hacha de verdugo grande, pero perdería algo de movilidad con el hacha y una guadaña es difícil de usar. Pero el alcance es excelente. Espera, lo tengo. María levantó la cabeza al escuchar que Clark tenía una idea. Usaré una lanza. Puede tener largo alcance y capacidades de combate más cercano. Especialmente si tengo una lanza ajustable hecha con materiales resistentes. Menos personas las usan porque es un desafío aprender pero también un desafío contra el cual luchar. Sería también ayúdame a aprender a manejar otras armas similares como una alabarda y una guadaña. Aún podría lucir genial si quisiera. La parte atractiva era solo una fantasía de cuando Clark era más joven. Sin embargo, la idea de la lanza era dorada. Nunca antes había visto a alguien usar una lanza. Parece que puedes aprovecharla porque no veo a nadie más en el campo usándola. María miró a su alrededor y vio muchas espadas, arcos e incluso algunos martillos. Pero no había ni un solo usuario de lanza. Entonces usaré una lanza después de encontrar una con manual. Clark extendió el brazo con un movimiento amplio permitiendo que la aguja ganara impulso. Cream, que acababa de empezar a sentarse, se vio obligada a saltar hacia atrás. No puedes permitirte distraerte demasiado y ser tranquilo. Podría ser derrotado fácilmente. Justo cuando Clark dijo esto, María lo atacó. Había aprovechado la distracción para entrenar la velocidad de sus movimientos. Clark rodó hacia atrás y se puso de pie mirándola con los ojos muy abiertos. Casi lo habían eliminado de la misma manera que le habían hecho a Cream. Este fue un verdadero entrenamiento. No es tiempo para perder el tiempo. Pronto estarían en la naturaleza con una clase mayor. Eso significaba un peligro real que podía acabar con sus vidas. Esto era serio. Capítulo 38, ¿a dónde? Decir que Clark y María pasaron horas entrenando contra Cream era quedarse corto. Clark se vio impulsado a comprender cómo podía moverse usando los pasos fantasmales para lanzar una aguja con precisión. Sus movimientos se sentían torpes y rotos. Nunca antes había tenido este problema en su vida ya que se había obligado a entrenar para poder moverse correctamente. María descubrió que estaba teniendo más éxito. Las dudas que tenía al usar una daga comenzaron a desvanecerse. Había sido entrenada para moverse bien con un arco, pero ahora tenía que adaptarlo para moverse con la daga. Fue un desafío difícil adaptar cualquier estilo de batalla a una nueva arma, pero para María fue simple como hacerlo unas cuantas veces. La presión bajo la que Cream había estado era más que suficiente para enseñarle cómo debía esquivarla. Una parte de él nunca quiso esquivarlo. No solo era un dragón con su propio orgullo, sino que también era un limo. Los limos solo necesitaban proteger su núcleo del daño. Un corte o una quemadura se podían resistir y curar fácilmente. Afortunadamente, Clark estaba allí enviando mensajes mentales para recordarle a Cream que este era el acto que necesitaban realizar. El movimiento que Cream relajara, lo convertiría en un objetivo abierto. Con el tamaño que tenía actualmente, una bestia podría tragárselo entero.
O peor aún, podrían cortarlo por la mitad y destrozar su núcleo. Los pensamientos fueron la motivación perfecta. Solo unos pocos pasos más. Clark estaba exhausto. Bebió un poco del agua curativa y sintió que la energía regresaba a él. Desafortunadamente, esto no curó el agotamiento de la mente. Clark necesitaba descansar. Mira quién finalmente entra a su habitación después de estar fuera por tanto tiempo. Tomaste algunos desvíos, ¿verdad? Alexander estaba sentado en el escritorio de Clark. Acababa de regresar de su reunión y quería escuchar lo que aprendió Clark. Ahora infórmame sobre tu viaje. El cambio de tono hizo que Clark se diera cuenta de que Alexander no iba a dejar pasar esto. Estaba siendo puesto a prueba por una buena razón. Recuperé los paquetes de todos los lugares que necesitabas. Pero también ayudé a hacer una poción, forjé estas agujas para arrojar y compré algo para Krim. Conseguiste ayudar a fabricar un veneno. Ayudar a forjar. Y pudiste comprar algo en la subasta. Una sonrisa malvada floreció en el rostro de Alexander. Clark ya había superado lo que le habían enviado a hacer a Clara. Era histérico, pero no podía demostrarlo. El primer paquete está lleno de pociones básicas. Quiero configurarte adecuadamente como tu mentor, así que guárdalas para cuando las necesites. El segundo es tu equipo para la naturaleza. Coincide con el uniforme de la academia, pero tiene mi símbolo para mostrarlo. Que eres mi alumno personal. Alejandro puso énfasis en esto. Era una forma de mantener a Clark a salvo cuando Alexander no estaba presente. La tercera es mía. Hace muchos años que necesito esta fruta. Clark apenas sacó la fruta elemental de viento de su anillo espacial cuando Alexander la agarró. Estaba completamente concentrado, haciendo que Clark sintiera que debía ser el último material que necesitaba para alimentar a una bestia y aumentar su fuerza. Antes de continuar, cuéntame todo lo que pasó de principio a fin. Alexander se quedó quieto mientras escuchaba cada palabra con atención. La tarjeta de presentación del coleccionista llamó la atención de Alexander por un segundo antes de que Clark hablara sobre el entrenamiento del que regresaba. Tienes razón al darte cuenta de que no puedes confiar en arrojar agujas. Suenan muy bien, pero no son un arma principal. Son un arma secundaria que se usa con movimientos rápidos y silenciosos. Alexander había visto a muchas personas usar armas furtivas en voz alta para ser asesinadas. Había un límite en todo lo que dependía del usuario de dicha arma. Creo que aprender a usar la lanza es muy sabio. Personalmente, nunca toqué una, pero puedo transmitirte un libro que te guste. No es especial, solo diferente. Sin que Clark lo supiera, Alexander había recorrido la academia en busca de habilidades con armas de descenso. Tenía habilidades con la espada, hacha, bastón e incluso algunas habilidades más con los puños que Clark podía aprender. Pero la habilidad con la lanza que había encontrado fue tomada por capricho para que Clark tuviera otra opción. Esto se llama técnica de lanza a la luz de la luna. Es bastante antigua porque la academia no tiene muchas. Lo que la diferencia de otras técnicas que usan la lanza es en lo que se centra. La mayoría de las técnicas de armas replican bestias o emociones. Esta replica las fases de la luna. Es diferente pero difícil de combatir. Alexander le entregó a Clark el viejo libro marrón con una sola luna blanca descolorida. Lo leeré con mucha atención y lo entrenaré tan pronto como consiga una lanza. Lo único que faltaba ahora era el arma real que Clark necesitaba para entrenar la técnica. No estaba seguro de cómo Alexander tenía esto consigo exactamente cuando lo necesitaba. Aunque no era de mucha preocupación, Clark tenía una técnica que añadir a su repertorio. Solo necesitaba planificarlo. También sabes que podrás traer un arma prestada por la academia, ¿verdad? De esa manera podrás entrenar y salir de la ciudad con ella por seguridad. Esto era algo que Clark aún tenía que aprender. Lo hizo sentir mucho más cómodo ya que no tendría que volver a salir a comprar algo tan pronto. Ahora, asumo que esa chica te contó sobre el viaje de estudios. Clark asintió, lo que hizo que Alexander se alegrara de no haber separado a Clark de María. Entonces entenderás que lo arreglé. Los estudiantes de último año que te llevarán con ellos serán los encargados de enseñarte.
Tu profesor y el de ellos irán contigo. Lo mejor es que aprendas tanto como sea posible. Especialmente porque elegí el lugar específicamente para ti. Clark estaba esperando a que Alexander terminara, pero descubrió que permanecía en silencio. Bien. Morderé. ¿A dónde vamos? ¿Qué necesito preparar? Traigo a Cream. O me separo y entreno con Debbie. ¿O hay algo más en mente? La falta de información iba a volver loco a Clark. Necesitaba saber todo lo posible para planificar su viaje en consecuencia. Veo que tengo prisa. Y aquí espero que estés cansado del entrenamiento. Alexander vio que Clark se había vuelto radicalmente más despierto y enérgico. También fue algo bueno, ya que el viaje iba a necesitar ese tipo de actitud. Otro profesor hará que la ballena voladora lleve a ambas clases al destino que seleccioné. Saldrás temprano en la mañana para asegurarte de que estás allí para aprender cómo montar el campamento. Sé que ya tienes ese conocimiento, pero hazte el tonto, lo hará. Recorrer un largo camino. Clark todavía se sentía perdido, ya que Alexander estaba ocultando tanta información. Ahora debería irme. Tengo algunas cosas más de que hablar con otros profesores. Alexander disfrutó la expresión del rostro de Clark. Y vas al cementerio de duendes. Capítulo 39. Preparativos. Dormir habría sido la mejor opción después de que Alexander dejó a Clark, Cream y Debbie en su habitación. Pero no había manera de que eso sucediera. A Clark le habían concedido una bonificación importante. Iba a un cementerio de duendes. El lugar perfecto para que Debbie entrene y Clark reúna materiales únicos para su espacio de domesticación. Alexander debe haber elegido el cementerio de duendes porque tiene mucha energía espiritual para ti. Debbie se reía suavemente a un lado de la emoción. Clark lo encontró demasiado adorable y tuvo que darse la vuelta. Eso significa que tendremos muchos juntos y cazaremos allí. De todos los libros que Clark había cogido de la biblioteca, encontró uno de los bestiarios básicos. El libro trataba sobre monstruos débiles que viajaban en grupos. Hojeó las páginas recordando el recuerdo que tenía de duendes que estaban dentro de ellas en alguna parte. Aquí está. Debbie, Cream, miren de cerca. Los duendes tienen múltiples tipos. Los duendes básicos son bajos, huesudos y verdes. Son básicamente cosas salvajes que se agrupan y atacan a cualquier cosa viva. Luego están los más inteligentes, como los chamanes, que usan habilidades mágicas, los hobgoblins que son todos musculosos y más tontos, luego algunos más que toman roles extraños si tuvieran mejor intelecto, como aquellos que nacen como bestias espirituales, entonces serían mucho más poderosos. Solo porque un duende era considerado una bestia débil, la gente no podía derrotarlos. Los tipos de duendes eran varios, lo que hacía que los grupos de batalla fueran difíciles. El domador tenía que poder contrarrestar múltiples ataques que causaban diferentes tipos de daño. Los duendes más débiles estaban bajo la influencia de un duende más inteligente. Clark dejó escapar un pequeño suspiro. Debería darle esto a María. No hay duda de que ella nos seguirá. Pero eso no significa que estemos unidos. Debbie, si es posible, quiero que te vayas sola. Usa tu invisibilidad para encontrar lugares en los que puedas fortalecerte. Consume tanta energía espiritual de este lugar. Cream, estarás justo a mi lado. Estoy seguro de que tendremos algunos problemas con más peones. El potencial que Clark tendría para manejar los peones de la familia Cain era muy alto. Especialmente porque habría estudiantes mayores a cargo de su clase de élite. La clase de élite de estudiantes mayores tenía que ser influenciado por muchas familias poderosas. Dicho esto, Clark se enfrentaría a muchas de ellas desde el principio. No quería usar el apellido Mane o el nombre de Alexander, sin embargo, podría verse obligado a hacerlo dependiendo. Por la fuerza de los que enfrentaba. Sus nudillos crujieron en la puerta, despertando fácilmente a María, que había estado descansando. Clark. Estaba atontada y confundida acerca de por qué Clark vendría a molestarla a esta hora de la noche. Antes de que se fueran a la naturaleza con toda su clase. Él también debería haber estado descansando. No pierdas el tiempo y duermas toda la noche. Sigue esta sección aquí. Vamos a un cementerio de duendes.
Clark le entregó el libro y luego se dirigió a su propia habitación. Planeaba meditar después de leer la técnica de la lanza a la luz de la luna. Tenía que estar preparado para elegir un arma antes de que se fueran. Aquí está tu libro. Gracias por la advertencia. María descubrió que Clark ya estaba delante de ella cuando se despertó. Había dormido un poco más que él. Esto terminó cuando tuvo que encontrarlo en la gran plaza con los otros estudiantes reunidos. Juntos. Ahora deja la charla y escucha. Antes de que la ballena nube llegue para llevarnos a los bosques controlados por la academia, tienes la oportunidad de elegir un arma y un equipo básico. Si tienes tu propio equipo y armas, puedes usarlos. Si no, no seas tonto. Toma armas. Toma armadura. Estén seguros. La profesora Wright no iba a permitir que sus estudiantes corrieran hacia el peligro. Es posible que hubieran ido a un área salvaje aprobada por la academia, pero eso no significaba nada. Tengo mi equipo reforzado. La tela parece más fuerte que la mayoría del metal. Clark había mirado el uniforme que le dieron que presentaba el escudo de gárgola de Alexander. También tenía un ajuste muy bueno que le permitiría a Clark luchar libremente. Pero la parte más sorprendente fue lo resistente que era. Clark sintió que le costaría perforarlo con la hoja más afilada que vio frente a él. Estás consiguiendo un arma, ¿verdad? Necesito flechas. Te veré más tarde. María definitivamente estaba planeando mudarse con Clark. Él sintió que había tomado la decisión correcta al darle el libro con anticipación para que ella y él estuvieran preparados. No podía cuidarla todo el tiempo. Las armas colocadas para que los estudiantes eligieran no eran nada elegantes. Eran simples y básicas. Las espadas parecían tener algunos rasguños de usos anteriores, pero en general, estaban muy descuidadas. Estudiante encontraría lo que buscaba. Ahora a decidir si quiero una lanza larga o corta. Por eso quiero hacer una lanza ajustable. La lanza corta significaría menos alcance pero mejor control. También era más liviana. La lanza larga sería más pesada pero permitiría a Clark atacar desde más lejos. Esta no es la lanza que eligió Clark, era completamente de metal. Este era un diseño simple que podía durar más tiempo que las lanzas con mango de madera. También aseguraba que Clark entrenaría sus músculos mientras usándola de la misma manera que lo haría con una lanza más larga. Krim incluso gruñó suavemente en señal de aprobación. Le gustó la forma en que se veía Clark sosteniendo una lanza. Soy el profesor de tercer año de la clase élite, profesor Brun. Haré que mis alumnos se separen de usted una vez que lleguemos al lugar. Sin embargo, tu primera prueba comienza ahora. El hombre que tomó el control de los estudiantes con una voz retumbante era una persona bastante grande. Estaba claro que se centraba en el entrenamiento muscular por encima de todo lo demás. Irán al cementerio de duendes. Tienen todo el viaje para recopilar información de cada uno sobre ello y planificar cómo se comportarán. Eso es todo. Pero si su profesor los escucha, habrá una penalización. La prueba del profesor de élite de tercer año fue brillante. Clark quedó muy impresionado de que los hubieran desafiado a recopilar información sin hablar. Desde el otro lado de la sección de armas, Clark vio a María mirándolo y asintiendo. Los dos permanecerían en silencio y ella quería mostrarle a Clark que entendía que era más seguro así. Los estudiantes que revelaron sus conocimientos seguramente serían el objetivo del castigo. El mejor método era mantener un perfil bajo y estar preparado para manejar cualquier cosa que les hubieran arrojado. ¿Crees que puedes ocultar que sabes algo de mí? Escuché que te encerraste durante 3 días después de estar en una pelea. Dime lo que sabes. Ralph vio a Clark y lo llamó al instante. Clark solo pudo morderse la mejilla con molestia. Capítulo 40, Ballena Nube. No aprendiste una lección la última vez que me molestaste. ¿O estás tratando de que los profesores te castiguen esta vez? Clark ni siquiera mostró una sola emoción cuando Ralph le habló. Sabía que esto iría de dos maneras. Ralph aprendería y lo dejaría en paz, o más probablemente, Ralph se pondría ruidoso y se metería en problemas. Te dije que me dijeras lo que sabes. Hiciste trampa en nuestra última pelea, así que esta vez te enseñaré cómo respetar a aquellos con un mejor futuro.
El jabalí de Ralph estaba pisoteando el suelo listo para atacar. La pareja quería venganza por la última pelea. Se les había metido en la cabeza que solo habían perdido porque de alguna manera Clark había hecho trampa. Eres el primero en tentar al destino. Valiente pero no demasiado inteligente. Veo que llegaste a la clase élite usando la fuerza. Los estudiantes como tú a menudo terminan siendo degradados. Pero por ahora, ven conmigo. El profesor Brun apareció detrás de Ralph como si se hubiera teletransportado. De manera similar, el jabalí de Ralph fue arrastrado por un hombre lagarto alto. Hombre lagarto raro. El hombre lagarto es una especie nativa de bestia en los pantanos. Son bastante inteligentes e incluso se sabe que en ocasiones comercian con humanos. Sin embargo, están más en sintonía con sus instintos. Esto hace que caigan en ataques de ira. Son cazadores extremadamente físicos con gran resistencia a los ataques y venenos relacionados con el agua. Es extremadamente imprudente desafiarlos en un combate cuerpo a cuerpo. El mejor método para derrotarlos es atacarlos con habilidades mágicas o espirituales. Pueden evolucionar o mejorar alimentándose. Clark estaba seguro de mirar el análisis del hombre lagarto. Todavía estaba trabajando en la búsqueda para obtener la habilidad del bestiario mental. Quería lograrlo lo antes posible porque sería increíblemente valioso para su supervivencia. También significaría que no necesitaría esforzarse tanto para recordar las bestias que había aprendido. Por lo tanto, tendría más poder mental para usar en batallas contra tales bestias. El profesor Brun miró atentamente a Clark antes de alejarse con Ralph a cuestas. Estaba seguro de que Clark no había dicho nada, pero estaba considerando castigarlo de todos modos. Sin embargo, el profesor Wright le había contado sobre el mejor estudiante que tuvo y cómo poseía una bestia tipo dragón. Esto por sí solo era algo que el profesor Brun deseaba ver sin obstáculos, pero se contuvo. Sin ninguna demora, un fuerte gemido agudo hizo vibrar el aire. De las nubes, una gran forma blanca se liberó. Había grandes aletas rodeadas de pelusa blanca similar a las plumas de un pájaro recién nacido. El tamaño era demasiado grande para adivinar cómo podía alimentarse. Todos corrieron hacia los bordes de la plaza para permitir que la nube aterrizara de manera segura. Ballena de nube, poco común. La ballena de nube no es una especie común. Sin embargo, es extremadamente raro verlos como una bestia domesticada. Esto se debe a que su hábitat de vida son las nubes o más arriba. Muchos domadores no pueden llegar hasta ellos ni siquiera para intentar domesticarlos. Son muy pacíficos y, si es posible, nunca atacarán a los seres vivos. Comen formas únicas de plantas flotantes conocidas como lirios a la deriva. No pueden volverse más fuertes ni evolucionar a diferentes tipos elementales debido al hecho de que su tipo de aire único mantiene su forma y capacidad de volar. Así que algunas bestias nunca pueden cambiar su tipo o forma. Pero esta forma sigue siendo asombrosa. Clark, junto con la mayoría de los estudiantes, quedaron asombrados por la ballena nube que había aterrizado frente a ellos. Se apoyó en el suelo con gemidos cambiando de tono en tono buscando el área. Clark lo identificó fácilmente como una forma de ecolocalización. Al igual que las ballenas de las que había oído hablar que vivían en el agua, esta ballena nube era la misma. Esta es la ballena nube. Otro profesor entrenó específicamente a esta para ayudar a la academia en el transporte. No representará ningún daño para ti a menos que la dañes. Espero que te comportes lo mejor posible porque se trata de un senior respetado. Gracias a la ballena nube cuando pisa su lomo. El profesor Wright decía esto por respeto general. La ballena nube tenía más de 60 años y trabajaba para la academia. Merecía el debido respeto. Clark descubrió que María había regresado a su lado con un carcaj de flechas en la espalda. Definitivamente también había almacenado más en su anillo espacial. Gracias por su ayuda. María hizo una leve reverencia antes de subir por la aleta de la ballena hacia atrás. Gracias por su orientación hoy. El ojo de la ballena miró a cada estudiante mientras pisaban. Cuando uno le agradecía adecuadamente, Clark notó que rápidamente apartaba la mirada. Cuando el siguiente estudiante no dijo nada, la ballena cerró los ojos y se estremeció un poco provocando que el estudiante cayera. Fue un truco divertido que a algunos les gustó Clark.
Prepárense. Esta es mi parte favorita. El profesor Brun sostuvo algunas cuerdas que estaban enrolladas alrededor de la ballena nube para los estudiantes. Justo cuando dijo esto, la ballena nube agitó su cola provocando que una gran brisa los levantara. El aire los envolvió como si intentara empujarlos cada vez más alto. Con unos cuantos movimientos más de su cola, la ballena nube los había elevado demasiado alto en el aire para la comodidad de la mayoría de los estudiantes. Esto es hermoso. Nunca pensé que esto sería posible. María miraba al suelo con asombro. Me pregunto si esto es lo que se siente al ser fuerte. Las simples palabras hicieron que Clark se preguntara. ¿Por qué María pensaría esas cosas? Nadie es verdaderamente fuerte. Siempre hay alguien más fuerte. Incluso si eres el más fuerte del mundo, crees que alguien o algo no está fuera de este mundo. La respuesta de Clark fue aún más inspiradora. María se sintió desconcertada. No pensó que Clark estuviera mirando una imagen tan grande. Tienes razón, Clark. Es por eso que eres más fuerte que los demás en este momento. Sí, tienes respaldos interesantes y estoy seguro de motivaciones, pero no estás mirando una pequeña porción de tu potencial. Te estás esforzando por lograr algo mayor que tu potencial. Espero que puedas educar a tus compañeros de estudios sobre este proceso de pensamiento. El profesor Wright sabía que Clark había aprendido mucho de lo que Alexander le había enviado a hacer. Por lo tanto, ella había estado atenta a cómo actuaba. Tenía grandes esperanzas puestas en él. La mascota de un profesor. Eso es extraño para alguien sin la inteligencia necesaria para seguir el status quo. Las palabras vinieron de un chico rubio más alto con 4 chicos igualmente vestidos y limpios detrás de él. Supongo que eres el joven maestro de la familia Cain. Qué desafortunado tenemos que escucharte durante todo este viaje. Clark ni siquiera se anduvo con rodeos. Se limitó a observar cómo el rostro del chico se distorsionaba. Aprenderás una dura lección de este viaje, mocoso. Y tú, eres basura sin valor que ni siquiera tiene apellido. No vuelvas a pararte en mi presencia. Si eres sabio te arrojarás de esta ballena antes. Llegamos. El comentario adicional a María hizo que Clark apretara los puños. ¿Quién era este bastardo arrogante para decirle algo así a alguien? ¿Cómo pudo esta persona insultar a María de esa manera sin orden judicial? Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.